Ok. Históricamente, elegir un modelo de inteligencia artificial era básicamente como ir a un concesionario a comprar un auto. Totalmente. Era una decisión súper dividida. Exacto. O sea, las opciones eran muy claras, ¿no? Y mutuamente excluyentes. Por un lado, tenías digamos, el auto deportivo hiperinteligente. Los famosos modelos de frontera. Sí, sí, esos. Una máquina con un motor increíble, capaz de resolver problemas lógicos complejísimos, pero claro, consumía recursos a un ritmo alarmante y la factura a fin de mes pues dejaba temblando a cualquier departamento de finanzas. Claro, era el lujo que costaba mantener. Y por otro lado, existía la opción del auto compacto. Los modelos denominados Flash, vehículos ultra rápidos, súper baratos de operar, ideales para tareas, pues, rutinarias. Rutinarias y repetitivas, exacto. Pero que si intentabas llevar a una pista de carreras para razonamientos avanzados, o sea, simplemente no tenían la potencia del motor. Se quedaban cortos, sí. Bueno, la promesa que ponen sobre la mesa hoy los documentos técnicos de Google sobre el lanzamiento de Gemini 3.5 Flash, cruzados con reportes independientes de Artificial Analysis de los años 2025 y 2026, es que esa división histórica acaba de desaparecer. Que es una afirmación enorme, o sea, enorme. Gigante. Afirman haber construido el auto deportivo de lujo que milagrosamente opera con el consumo de combustible de un auto compacto. Y por eso, pues les damos la bienvenida a quienes nos escuchan a este análisis a fondo. Sí, porque el ecosistema de la inteligencia artificial, bueno, se mueve a una velocidad vertiginosa. Y cuando aparecen cifras que desafían la lógica establecida de esta manera, la responsabilidad es desmenuzarlas críticamente. Exacto, no podemos solo leer el titular y ya. Para nada. La misión de este análisis a fondo, para quienes se unen a la conversación, es separar el marketing reluciente de la arquitectura real. Y es importante aclarar que no se trata de respaldar a Google ni a sus competidores. Claro, aquí somos 100% imparciales. Exactamente. Nosotros solo observamos objetivamente los datos, las métricas y los reportes que tenemos aquí para entender si realmente estamos presenciando el fin de los modelos lentos y caros. O si, digamos, hay una letra chica enorme que los titulares están omitiendo, que suele pasar. Suele pasar muchísimo, sí. Ok, vamos a desempacar esto, porque para entender si esta promesa tiene sustento en la realidad empírica, lo primero que exigen las fuentes es mirar el velocímetro de este modelo. El velocímetro. Me gusta esa analogía. Es que la velocidad en este ámbito ya dejó de ser un simple lujo estético o digamos, un capricho de los desarrolladores. Es el vector que cambia la naturaleza misma del software hoy en día. Totalmente. Y los números reportados, o sea, son mareantes. Estamos hablando de una generación sostenida que supera los 277 a 289 tokens por segundo. Es una locura. Y para dimensionar adecuadamente esa cifra para la audiencia, primero debemos definir qué significa un token en este contexto, ¿no? Claro, porque no es exactamente una palabra, ¿verdad? Exactamente, exacto. Un token no es una palabra completa, sino un fragmento de ella, casi como las sílabas que la inteligencia artificial utiliza para procesar y generar el lenguaje. Ajá, o sea, son como las piezas del Lego del modelo. Justamente. Y 280 tokens equivalen pues aproximadamente a un bloque de texto de más de 200 palabras. ¡Wow! 200 palabras en un segundo. En un segundo. Y según los benchmarks independientes que revisamos, esto representa una velocidad de salida hasta 4 veces mayor que la de modelos rivales equivalentes. O sea, modelos que también operan en ese nivel de inteligencia de frontera, ¿no? Exactamente, en la misma categoría de peso pesado. E incluso dentro del propio ecosistema de la compañía, es un 70% más rápido que la generación que lo precede directamente, el Gemini 3 Flash. Lo cual transforma por completo la manera en que experimentamos la interacción. O sea, generar 200 palabras en un solo segundo significa que el ojo humano pues apenas tiene la capacidad neurológica de registrar que la máquina está escribiendo. Se siente instantáneo. Exacto. A nivel de usuario, la latencia desaparece. Es el equivalente histórico a pasar de comunicarse enviando cartas por correo postal, donde envías el mensaje, haces otra cosa y esperas a que llegue la respuesta. Una espera totalmente asincrónica. Asincrónica, sí. Y pasar de eso a tener una conversación, digamos, cara a cara.
La fricción de hace un par de años se convierte en un flujo ininterrumpido. Sí, sí, sí. Y lo fascinante aquí es cómo esta velocidad bruta habilita un nuevo paradigma de software. O sea, un agente autónomo, a diferencia de un simple bot de chat, no realiza una sola consulta. Claro, no le pides un poema y ya, hace muchas cosas. Exacto. Para resolver un problema complejo, como investigar un mercado, redactar un informe y programar un script para analizar los datos, el agente tiene que razonar, planificar una serie de acciones, ejecutar la primera, Observar el resultado, me imagino. observar, corregir si hubo un error y pasar a la siguiente fase. Y este proceso requiere encadenar decenas o a veces cientos de llamadas al modelo del lenguaje. O sea que si cada una de esas llamadas tiene una latencia de 3 o 4 segundos, Pues un flujo de trabajo de 50 pasos se vuelve inoperable. Quien use el sistema terminaría esperando minutos enteros, viendo una pantalla de carga para ver una sola acción completada. claro, la latencia se acumula geométricamente. Si el modelo es lento en un pasito, el proceso completo se vuelve, pues, glacial. Entonces mi pregunta ¿es esta velocidad bruta la pieza que faltaba para que los agentes autónomos funcionen en tiempo real? Sí, porque al reducir la latencia de cada interacción a fracciones de segundo, el agente completa ciclos enteros de razonamiento en lo que parece ser tiempo real. Es como si estuviera pensando a la velocidad de la luz. Literalmente. De hecho, los datos en nuestras fuentes hacen mucho hincapié en el marco de trabajo Antigravity 2.0. Ajá, lo vi en los documentos. Bueno, bajo este esquema de flujos de agentes completos, Gemini 3.5 Flash llega a ser hasta 12 veces más rápido en completar tareas sistémicas. ¡Wow! ¿12 veces? Antes de que termines de parpadear. Y esa capacidad algorítmica nos lleva directamente a una contradicción comercial enorme dentro de los documentos. O sea, una paradoja. La paradoja del precio. Exacto. Ujú. Porque si el motor algorítmico es tan potente y está dotado de inteligencia de frontera operando a, no sé, casi 300 tokens por segundo, pues la lógica financiera más elemental te dicta que la factura debería ser astronómica. Debería romper el presupuesto de cualquiera. Totalmente. Sin embargo, el anuncio oficial afirma que los costos operativos de las tareas se reducen hasta la mitad. A la mitad, sí. Y a primera vista, esto es una paradoja absoluta. No tiene sentido. Y es el punto más debatido, en los análisis independientes que revisamos de 2026. Porque los números crudos de la lista de precios parecen contar una historia muy diferente a la del marketing. A ver, cuéntame de esos números crudos. Mira, la tarifa base global para el modelo es de $1.50 por millón de tokens de entrada y $9 por millón de tokens de salida. Ok, suena razonable al principio, pero Pero si comparamos esto con los modelos Flash anteriores, que solían costar entre 10 y 50 centavos por millón de tokens de entrada, pues el precio nominal por unidad es considerablemente más alto. es muchísimo más alto. Sí, el reporte de Artificial Analysis señala explícitamente que en términos de costo bruto por token, Gemini 3.5 Flash puede llegar a ser hasta 3 veces más caro que opciones previas enfocadas en velocidad. Y es súper vital detenerse en esto, porque el modelo de negocio tradicional, o sea, lo que siempre nos enseñaron en la nube, es que más velocidad y más inteligencia equivalen a un costo mayor. Es lineal. Siempre fue así. Entonces, ¿cómo reconcilian el hecho de que el peaje por cada palabra sea 3 veces más caro con la afirmación de que el viaje completo cuesta la mitad? Si conectamos esto con el panorama general de la arquitectura, encontramos que la resolución a esa paradoja descansa, pues, en dos pilares tecnológicos. Ok, el primero me imagino que es a nivel de sistema. Exacto. El primero es un mecanismo técnico que llaman caché de contexto. Para entenderlo de manera sencilla, pensemos en la cocina de un restaurante de alta gama. Ok, un restaurante caro. Imagina que el chef tiene que ir al mercado a comprar verduras, lavarlas, pelarlas y cortarlas cada vez que un cliente entra y pide un plato. Sería una locura. El costo en tiempo, en recursos. El restaurante quebraría en un día. Claro. Bueno, el caché de contexto actúa como un asistente de cocina que ya preparó todos esos ingredientes y los dejó listos, empacados sobre la mesa. Ah, ya veo por dónde vas. Cuando el modelo tiene que procesar un documento inmenso repetidas veces, en lugar de leerlo desde cero y consumir ese poder de cómputo carísimo cada vez. Simplemente recurre a la memoria que ya está procesada. Exactamente. Y los reportes indican que Google ofrece un descuento masivo
del 90% para las entradas que ya están en caché. ¿90%? Sí, reduciendo ese costo inicial de $1.50 a apenas unos 15 centavos. ¡Wow! Esa es la optimización a nivel de infraestructura, está clarísimo. Pero hay un segundo pilar que tiene que ver con la inteligencia del modelo, ¿no? Correcto, la inteligencia inherente. Porque al tratarse de un sistema con capacidades de frontera, comprende instrucciones complejas, digamos en el primer intento. Y un modelo barato y menos capaz suele necesitar que el desarrollador pues construya bucles de corrección. Muchísimas correcciones, sí. O sea, si se le pide que programe una base de datos, quizás el modelo barato omite una variable. Eso genera un error. Y entonces te obliga a enviar un nuevo prompt para corregirlo, y luego otro para darle formato. Y cada una de esas idas y vueltas consume millones de tokens adicionales que suman a la factura final. Claro. En cambio, el modelo inteligente resuelve el problema en una sola iteración, utilizando, pues, drásticamente menos tokens. Exacto, el costo por token aumentó, ¿sí? Pero el modelo algorítmico requiere muchos menos pasos para llegar a la meta. La métrica crítica ya no es cuánto cuesta una palabra generada. Sino, ¿cuál es el costo final por tarea completada? Tarea completada de manera exitosa, así es. Aquí es donde se pone realmente interesante. Y donde creo que la lógica nos exige un escrutinio más profundo. A ver, Porque esa afirmación de que la factura baja porque el modelo utiliza menos intentos requiere una condición casi utópica. que no se equivoque. Que la inteligencia artificial no se equivoque casi nunca. O sea, si estás pagando tarifas premium por cada token de entrada, bajo la premisa de que lo resolverá en el primer paso, ¿Y el modelo alucina o inventa algo? exacto, o se desvía de la instrucción en el paso número 3 de un flujo de 20 acciones. Claro. El resultado es catastrófico financieramente, porque habrás pagado tarifas de auto deportivo para terminar estrellándote y teniendo que reiniciar todo desde cero. Pagar 3 veces más caro por un error anula el ahorro. Es una vulnerabilidad estructural enorme en el argumento de ventas. Totalmente. Si prometes eficiencia basada en ser infalible, el margen de error debe ser microscópico. De lo contrario, esto se convierte en un sumidero de capital para cualquier empresa. Claro. Y esto nos obliga a mover el análisis hacia los datos empíricos, a la precisión real en el campo de batalla de los benchmarks de 2026. Y las fuentes que tenemos sí aportan cifras que buscan respaldar esa precisión. Sí, bastante sólidas de hecho. Indican que el modelo supera a arquitecturas pesadas anteriores como el Gemini 3.1 Pro en evaluaciones de programación avanzada. Y también en las métricas de autonomía de los agentes. Exacto. Pero hay una cifra que realmente destaca en toda esta documentación independiente. Es el 84.2% que obtuvo en la evaluación Chartchief. Ah, sí. Ese benchmark es crucial. Porque, para contextualizar, Chartchief no es un simple test de lectura. O sea, es un benchmark diseñado específicamente para medir la capacidad multimodal. Que es lo más difícil para estos modelos. Exacto. Evalúa cómo el modelo procesa, cruza y comprende información que viene de texto, imágenes, audio, video y documentos estructurados muy complejos como PDFs, todo al mismo tiempo. Y alcanzar más de un 84% en una evaluación multimodal de esa dureza, bueno, eso es lo que realmente fundamenta la afirmación de que no requerirá reprocesos. Claro, demuestra que sí es inteligente de verdad. No se trata simplemente de leer texto súper rápido, sino de mantener coherencia a través de diferentes dimensiones de datos. Diferentes formatos, sí. Y para lograr esto sin perder el hilo, y sin cometer esos errores costosos, el modelo se apoya en una ventana de contexto de 1.000.000 de tokens. ¿1 millón? Es una barbaridad. Pero la clave no es solo el tamaño de esa ventana, sino lo que los técnicos denominan una retención casi perfecta. Near Perfect Recall, le dicen en inglés. Exactamente. Una arquitectura que ha venido evolucionando desde la familia Gemini 1.5. Y comprender la magnitud de ese millón de tokens requiere bajarlo a un escenario real, corporativo. A ver, danos un ejemplo. Imagina que en una empresa alimentan al modelo con un manual en PDF de 1000 páginas. ¿Ok? Y luego le suman un video de capacitación de 3 horas de recursos humanos. ¿Que nadie quiere ver? Que nadie quiere ver, exacto. Le agregan código fuente y además los archivos de audio de una reunión de toda la mañana. ¿Todo eso junto? Todo junto. El modelo digiere todas esas modalidades de forma simultánea. Y usando toda esa información cruzada,
Puede empezar a generar respuestas o escribir código en fracciones de segundo. O sea, detectaría una contradicción entre lo que se dijo en el minuto 40 del video y la página 800 del manual. Exacto. Lo integra y lo corrige. Esa capacidad de mantener el contexto sin degradarse es lo que, en teoría, previene la alucinación que encarecería todo el proceso. Claro, la retención evita que el modelo pierda detalles cuando las tareas se vuelven muy largas. Sin embargo, es súper vital recordar que toda tecnología nueva presenta fricciones cuando abandona el entorno controlado de los laboratorios. Cuando choca con la realidad. Cuando choca con la realidad, exacto. Si examinamos las limitaciones que están bien documentadas en los reportes, encontramos que, pues, el optimismo debe estar atemperado por la ingeniería. Y las fuentes, hay que decirlo, son bastante transparentes con los obstáculos actuales. Este choque con la realidad revela que no estamos ante una varita mágica. No, para nada. Y el primer límite es muy claro. Es cognitivo. El corte de información. Exacto. El corte de conocimiento con el que fueron entrenados estos modelos llega únicamente hasta alrededor del año 2025. O sea que cualquier análisis sobre, no sé, eventos geopolíticos o tecnología de 2026 en adelante. Pues dependerá totalmente de que el sistema reciba la información de forma externa a través del usuario, en el prompt, y no de su memoria nativa. Eso es un cuello de botella importante. Y sumado a eso, los propios reportes técnicos admiten la existencia de alucinaciones residuales. Residuales, o sea que todavía se equivocan. Todavía, aunque la retención es altísima, la naturaleza de los modelos de lenguaje implica que aún pueden generar, pues, información factualmente incorrecta, presentándola con total seguridad. Como si tuvieran toda la razón del mundo. Y en aplicaciones críticas, ya sea medicina, abogacía, finanzas, los resultados siempre deben pasar por una capa de verificación humana. Claro, y ese costo humano no lo captura la métrica de tokens por segundo. Para nada. Y más allá de los límites cognitivos, pues están las barreras logísticas. Esas son las que determinan si alguien realmente puede alcanzar ese tope de velocidad. Sí, la infraestructura. Porque los documentos detallan fluctuaciones de precios dependiendo de la región, tienen niveles globales y no globales, e imponen límites de tasa, los rate limits, que restringen cuántas consultas puedes hacer por minuto. Claro, no te dan acceso ilimitado a esa velocidad. Exacto. Pero creo que el detalle más revelador sobre la barrera de entrada a esta eficiencia es cómo se logra esa velocidad extrema. Porque alcanzar 300 tokens por segundo, consumiendo poca energía, requiere manejar variables de infraestructura súper complejas. Sí, como los niveles de pensamiento o thinking levels. Y eso cambia la accesibilidad de la herramienta. No es solo prender un interruptor, ¿verdad? Tienes que ser un arquitecto estratégico. Esto plantea una pregunta importante sobre la adopción masiva. ¿Por qué un desarrollador no puede simplemente conectar su aplicación a la interfaz del modelo y ya esperar resultados mágicos? Ojalá fuera tan fácil. Si la tarea es simple, como resumir un correo, el desarrollador tiene que configurar un nivel de pensamiento bajo. Para no gastar de más. Exacto. Pero si es lógica matemática, debe configurarlo alto. Y si no estructura correctamente el caché de contexto que mencionamos, inyecta millones de tokens en cada solicitud sin preprocesarlos, la factura será destructiva. O sea, es como comprar el famoso auto deportivo de lujo que decíamos al inicio. Ajá. Pero descubrir que para que te dé el rendimiento de un compacto, pues tienes que ser un ingeniero mecánico capaz de calibrar la caja de cambios tú mismo antes de cada viaje. Es una analogía perfecta. Tienes que afinar el motor constantemente. Si no dominas los prompts, los sistemas de memoria, la asignación de recursos, pues básicamente estás desperdiciando el potencial del hiperauto y vas a pagar muchísimo dinero por atascarte en el tráfico. Exactamente. Es eficiencia de alto mantenimiento. Y la presión externa, ojo, es un factor que los reportes no ignoran en absoluto. La competencia no duerme. La competencia en inteligencia artificial de frontera no ha pisado el freno. El análisis menciona explícitamente cómo arquitecturas rivales como Claude 4.7 y el GPT 5.5. Que están fuertísimos. Sí, continúan su propia progresión hacia la eficiencia, ¿no?
convirtiendo esta búsqueda de la optimización en, pues, la verdadera carrera armamentista de la década. Ya no es solo quién es más inteligente. No, la hegemonía ya no se define únicamente por construir el modelo capaz de razonar de manera más brillante, sino por diseñar la infraestructura que permita desplegar ese razonamiento a escala masiva, A un costo manejable. a un costo manejable y sin cuellos de botella para los programadores. Quien logre democratizar la orquestación de estos agentes autónomos será quien define el estándar en los próximos años. Entonces, ¿qué significa todo esto para quienes nos escuchan? Si sintetizamos toda la información técnica, los costos y las métricas de los documentos, la conclusión apunta a un cambio monumental en la computación. Un cambio de paradigma. El paradigma de Gemini 3.5 Flash redefine la frontera de Pareto, básicamente. Sí, el equilibrio entre variables. Históricamente se asumía que la velocidad, el bajo costo y el razonamiento experto eran tres vértices de un triángulo, ¿no? Y solo podías elegir dos. Bueno, rápido o barato. Elige dos. Exacto. Bueno, la convergencia de técnicas como el caché de contexto y la capacidad multimodal indican que ese triángulo se ha comprimido. Se unieron los puntos. Se está catalizando una infraestructura donde desplegar miles de agentes operando en simultáneo se vuelve económicamente viable. Pero la realidad dictamina que esto solo es cierto para las organizaciones con el talento de ingeniería necesario para optimizar cada latencia. Es alta eficiencia, pero exige un nivel de rigor que simplemente no perdona errores. No los perdona. El panorama que dibujan estas fuentes muestra una maduración brutal de la industria. Ya no estamos en la fase experimental, donde la capacidad de generar un poema nos sorprendía a todos. Ya superamos eso hace rato. Estamos en la fase industrial plena. La rentabilidad, la latencia y la integración de sistemas dictan el éxito o el fracaso de los modelos hoy. Y esa transición a la fase industrial, deja una reflexión inevitable sobre la mesa. Una implicación que va mucho más allá de los números brutos que repasamos hoy. A ver, cuéntame. Si la capacidad de digerir y procesar información experta de manera instantánea se vuelve un recurso tan barato y ubicuo, Tan accesible a escala masiva, claro. ¿qué ocurre con el valor intrínseco de la velocidad mental humana en el trabajo? Durante décadas, el profesional supervalorado era aquel capaz de leer un manual de 1000 páginas, cruzarlo mentalmente con horas de reuniones y hacer un resumen brillante, rapidísimo. El que procesaba datos más rápido era el rey. Era un superpoder, pero cuando una arquitectura de silicio puede realizar ese exacto mismo análisis sin perder un detalle y en el instante en que presionas Enter, el valor de retener datos y procesarlos mentalmente rápido se desploma por completo. Es una sacudida al mercado laboral gigantesca. Totalmente. Quizás en un panorama donde la máquina siempre tendrá la respuesta correcta a la velocidad de la luz, la única habilidad humana que va a conservar su valor pues no será la de proveer respuestas. Sino saber preguntar. La audacia, la intuición y el contexto para saber exactamente qué pregunta hacerle a la máquina a continuación. Porque el motor más potente del mundo ya está encendido. El tanque está lleno de conocimiento. La verdadera ventaja va a radicar en tener la visión para indicarle el destino. Y bueno, ese es el fin de nuestro análisis a fondo de hoy.